Bienvenidos a Diseño Humano Fácil, el canal donde enseñamos el mundo del diseño humano para que cualquier persona, sin importar su experiencia previa, pueda comprender y aplicar esta poderosa herramienta en su vida diaria. Ya seas nuevo en el tema o quieras profundizar más, este espacio es para ti. Explora tus centros, tipos, perfiles, canales y puertas de manera simple, práctica y divertida, y aprende cómo alinear tu vida con tu diseño único. Suscríbete para acceder a todo lo que necesitas saber para desbloquear tu máximo potencial. Puerta 34. El poder de lo grande. La puerta del poder. La puerta 34 se encuentra ubicada en el centro sacral, un punto clave que simboliza la fuerza vital y la energía creativa en movimiento. Está ligada al circuito del centrarse, representando un enfoque claro y contundente hacia la acción. Junto con la puerta 57, conforma el canal del poder, un diseño que encarna la energía para actuar con intuición y determinación. Además, al unirse con la puerta 20, forman el canal del carisma, una combinación que transforma pensamientos en acciones tangibles, mientras que con la puerta 10 crea el canal de exploración, un diseño que invita a seguir con valentía las propias convicciones y a vivir con autenticidad. La puerta 34 se activa cuando el Sol se encuentra a 0 grados del signo de Sagitario y permanece activa hasta el grado 5, durante los días comprendidos entre el 22 y el 27 de noviembre. También se pone en marcha cuando cualquiera de los planetas transita por estos mismos grados dentro de la carta Rave personal, desencadenando su poderosa energía. En el I Ching, esta puerta es conocida como el poder de lo grande. Este concepto nos recuerda que el verdadero poder no reside solo en su magnitud, sino en cómo se utiliza. El poder solo alcanza su grandeza auténtica cuando su despliegue está al servicio del bien común, guiando acciones que beneficien a todos y estén en armonía con el propósito colectivo. Pertenece a la cruz de ángulo derecho del Fénix durmiente, 4, en las líneas 1 a 2 y 3, a la cruz yuxtapuesta del poder, en la línea 4, y a la cruz de ángulo izquierdo de la dualidad, 2, en las líneas 5 y 6. Este diseño muestra cómo la energía de la puerta 34 se conecta con diferentes arquetipos, cada uno de ellos aportando una dimensión única a la forma en que se experimenta y se manifiesta este poder en la vida de la persona. El poder para manifestarse activo. El poder de ser independiente y la energía de la convicción. Es un poder que está listo para ser desplegado, siempre disponible para ser utilizado. Es la clase de energía que nos impulsa a actuar con certeza y determinación, sin vacilar en nuestros pasos. Esta puerta 34 es la que pone en marcha la chispa de la acción, brindándonos la capacidad de manifestar lo que creemos, con la fuerza de una convicción profunda. La energía sexual del centro sacral se transforma aquí, adoptando una forma menos relacionada con el deseo y mucho más centrada en el poder. Este centro, que es la fuente de nuestra vitalidad, tiene su propio lenguaje. Lo sabemos bien, cuando el sacral está en su máximo esplendor, emite gruñidos, suspiros, sonidos primitivos que reflejan la intensidad de la energía que circula por él. Pero en la puerta 34, esos sonidos se elevan y se convierten en rugidos o aullidos, expresando una fuerza cruda y sin control, una potencia que va más allá de la mera sexualidad. Es la energía de la vida misma, de la creación. Es como la fuerza de una semilla que se abre camino hacia la luz, que brota con la necesidad urgente de existir. Esta puerta no tiene miedo de irrumpir en el mundo con su energía desbordante. Es una manifestación de la vida, de ese impulso vital que nos permite ser auténticos, ser quienes somos realmente. Es la puerta que apoya nuestra individuación, nuestra capacidad para separarnos de las expectativas ajenas y seguir nuestro propio camino. Aquí, el poder está al servicio de nuestra autenticidad, guiándonos hacia la realización de nuestro ser único. Es un poder puro, sin ataduras ni condicionamientos. No tiene una intención definida, simplemente se expresa de manera libre e inocente, como cuando un niño juega y, sin querer, te hace daño. Ese poder es tan natural y espontáneo que no sigue reglas ni expectativas. Es el tipo de poder que reside en aquellas personas que son profundamente auténticas,
personas cuya fuerza interior les permite ser ellos mismos sin esfuerzo, sin dudar de lo que son o de lo que quieren. Este poder les ayuda a mantenerse centrados, enfocados en su esencia, sin verse influenciados fácilmente por las presiones externas. Son personas poderosas, porque este poder no está basado en la fuerza física ni en el control sobre otros, sino en una convicción interna que nada ni nadie puede alterar. Es una energía tan firme y arraigada que difícilmente podrá ser manipulada o controlada por otros. Este poder es una manifestación pura de autenticidad, que no necesita validación externa y que no cambia con la opinión ajena. Es un poderío natural que te impulsa a seguir tu propio camino, sin rendirte ante las influencias de los demás. La puerta 34 es única en su clase dentro del centro sacral, ya que es la única puerta puramente asexual en este centro de energía. Es una puerta de un poder completamente puro, sin influencias ni condicionamientos previos. Se trata de una fuerza lista para ser desplegada, siempre disponible para ser utilizada de manera efectiva. Esta puerta es una de las 4 que forman los canales de integración, junto con las puertas 20, 10 y 57, y su energía es tan potente que tiene la capacidad de alimentar 3 canales diferentes: el canal del poder, el canal del carisma y el canal de la exploración. La puerta 34 representa un poder esencial, uno que nunca debe ser subestimado. Es el combustible primordial para la individuación, la energía que permite a una persona conectar con su verdadero ser y avanzar en su proceso de autodescubrimiento. En términos de complejidad, solo el centro de la garganta puede compararse con el sacral. Al igual que la garganta, el centro sacral no solo nos mueve, sino que también nos provee de una voz. Esta voz, sin embargo, no es igual a la de la garganta, que se manifiesta a través de la transformación y la comunicación. El poder del sacral está más relacionado con el impulso físico y energético. Este centro tiene una frecuencia energética que se manifiesta de forma repetitiva, similar a un ritmo constante. El sacral definido es como ese motor interno que impulsa a la acción, a veces de forma ciega o impulsiva. Una persona con esta energía puede sentirse movida a dar largos paseos, reorganizar papeles o incluso limpiar la casa de forma compulsiva. Es una fuerza que se manifiesta más como un movimiento continuo, que como una metamorfosis transformadora. En cuanto a sus sonidos, el centro sacral también tiene su propio lenguaje, que se expresa a través de gruñidos y suspiros. Pero en la puerta 34, esa voz se intensifica, convirtiéndose en rugidos y aullidos poderosos. Es la expresión más cruda y pura de la energía de la puerta, el poder de ser independiente, la energía de la convicción inquebrantable. Esta es una puerta que no solo impulsa a la acción, sino que refuerza una autonomía profunda, permitiendo que la persona siga su propio camino, guiada por su propia fuerza interior y sin dudar de su autenticidad. Hexagrama 34, el poder de lo grande. Cuando transitamos desde la 14.6 hacia la primera línea de la 34, nos adentramos en un nuevo proceso, pero es, en realidad, una continuación de algo que ya se ha iniciado. En este contexto, la puerta 34 y la 20, la 40 y la 37, así como la 23 y la 43, forman 3 pares de oposiciones en el zodiaco, que a su vez crean definiciones dentro del cuerpo gráfico del Rabe. Esto nos lleva a un fenómeno bastante común dentro del diseño humano. En otras palabras, estas 6 puertas se presentan con mayor frecuencia porque corresponden a una polaridad particular que se da con más regularidad en la interacción entre el Sol, la Tierra y los nodos. La conexión entre estos elementos cósmicos genera una mayor abundancia de estas puertas, influyendo directamente en cómo se manifiestan sus energías dentro del cuerpo gráfico. Este patrón cósmico establece un marco de referencia, donde las energías de las puertas opuestas se complementan y se equilibran, creando una danza energética entre los diferentes aspectos de la vida de la persona. La puerta 34, conocida como la puerta del poder, es una puerta extremadamente compleja, no se limita a un solo propósito o dirección. Tiene la capacidad de canalizar su energía en 3 direcciones diferentes, lo que la convierte en un campo de energía muy intenso y multifacético. Esta versatilidad y profundidad de la puerta 34 le otorgan un valor muy especial, sobre todo por lo común que es. En este sentido,
comparte una cualidad con la puerta 3, que también tiene una relevancia particular. La puerta 3 nos habla de la naturaleza misma de lo que significa estar vivo, una experiencia llena de caos, confusión y desorden. Nos enseña que es en ese caos donde podemos encontrar el potencial para el crecimiento y que trascender la confusión es el primer paso hacia el orden. De manera similar, la puerta 34, con su complejidad y poder, también nos impulsa a navegar a través de nuestras propias experiencias intensas, guiándonos hacia una mayor claridad y autenticidad. Ambas puertas, aunque diferentes en sus manifestaciones, comparten la capacidad de transformar lo desordenado en algo que sirve para la expansión y el poder personal. Esta es la naturaleza de la vida, pero la puerta 34 se centra en algo aún más primordial, la energía para la supervivencia misma. Estar vivo es una cosa, pero mantenerse con vida es otra muy diferente. La puerta 3 no está diseñada para asegurarnos la supervivencia, esa es la función de la 34. La esencia de la puerta 34 radica en fortalecer la capacidad de los individuos para sobrevivir y prosperar. Literalmente, su energía actúa como un combustible vital que alimenta la continuidad de la vida misma. Es en esta puerta donde surge el poder para la individualización. La puerta 34 no solo nos impulsa a vivir, sino que nos da la energía necesaria para ser quienes realmente somos, para seguir nuestros propios caminos y afirmarnos con autenticidad en este mundo. Su poder no está en la mera existencia, sino en la capacidad de convertirnos en versiones más completas y autónomas de nosotros mismos, asegurando que podamos navegar por la vida con la energía y la fuerza necesarias para nuestra propia evolución y supervivencia. 34.1 El matón. Cuando observamos cualquier puerta en el diseño humano, la primera línea de la puerta describe su naturaleza más fundamental. En el caso de la puerta 34, esta naturaleza está profundamente conectada con la necesidad de potenciar la supervivencia. La base para asegurar la supervivencia es, en términos simples, ser un matón. Esto no significa violencia física, sino tener una fuerza interna, una energía cruda que está dispuesta a defender lo que es necesario para continuar viviendo y existir. En las enseñanzas de la puerta 34, se menciona que el poder solo es grande cuando su despliegue o uso sirve al bien común. Esto nos muestra que el poder real no se trata de una constante exhibición, sino de cómo se utiliza en los momentos adecuados. Las personas verdaderamente poderosas no necesitan demostrar su poder todo el tiempo. Pueden exhibirlo, pero lo hacen solo cuando es necesario. Es como los animales que se enfrentan en un conflicto territorial, hacen un gran espectáculo, una representación increíble, pero en realidad no están luchando por la vida misma. Ningún poder real está en juego, lo que vemos es solo una demostración de su fuerza, un despliegue momentáneo para establecer límites. Este mismo principio se aplica a las personas con la puerta 34 en un centro sacral indefinido. Esas personas no son las que estarán desplegando su poder todo el tiempo. Su energía no está destinada a ser una constante exhibición de poder. En lugar de eso, su poder surge en momentos clave, cuando la situación lo exige, y se apaga cuando no es necesario. El poder, entonces, es algo que no siempre se muestra de forma abierta, sino que se revela de manera más estratégica y equilibrada. *** El matón. Saturno en exaltación. En su peor forma, el poder se puede utilizar de manera indiscriminada, como una manifestación de frustración. El proceso de sobrevivir es inherentemente frustrante porque es un ciclo continuo, un proceso constante que se repite una y otra vez, momento tras momento, día tras día. Esta es la naturaleza de la vida misma. Uno puede tener un trabajo hoy, ganar dinero y alimentarse, pero si al día siguiente no vas a trabajar, todo lo que construiste se pierde. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo sobrevivirás? Este proceso perpetuo de supervivencia es una constante liberación y renovación de poder, como si constantemente estuviéramos liberando nuestra energía para seguir adelante. Es como si cada día fuera una oportunidad para volver a empezar y al mismo tiempo una carga que debemos llevar. El poder de la puerta 34 en su forma más pura no está destinado a ser utilizado de forma agresiva o compulsiva, sino como un recurso para la supervivencia.
Sin embargo, cuando este poder se convierte en un matón, se usa de manera innecesaria, generalmente impulsado por la frustración que surge de la naturaleza implacable de la vida. En este sentido, Saturno en exaltación representa esa disciplina y estructura necesarias para canalizar ese poder de forma constructiva, pero cuando se desborda, puede convertirse en una manifestación de control y frustración. La supervivencia, por tanto, requiere encontrar un equilibrio entre el uso de este poder y el reconocimiento de que siempre habrá un flujo continuo de energía, liberada y renovada constantemente. Plutón en detrimento. El castigo que es el destino inevitable del matón. Cuando el poder se utiliza de forma indiscriminada, como el matón, y no se despliega de manera adecuada, se activa el castigo inevitable representado por Plutón en detrimento. Este es el destino que enfrenta aquel que no sabe utilizar su energía correctamente. Para sobrevivir, uno debe ser capaz de mostrar y ejercer su propio poder. Si no lo haces, simplemente te mantienes con vida gracias a la generosidad o la bondad de los demás, sin realmente reclamar tu propio espacio en el mundo. La clave de la supervivencia está en poder desplegar tu propia energía, utilizar tu poder de manera activa, especialmente cuando enfrentas frustración. La frustración surge cuando nos sentimos amenazados en nuestra capacidad de sobrevivir, y la reacción a esto es el grito interno: no interfieran con mi supervivencia. Este es el impulso primario, el deseo profundo de mantenernos y prosperar de forma independiente, sin depender de otros. La naturaleza humana es ser capaz de sobrevivir por sí misma. No importa si tienes la puerta 34 en tu diseño o no, esta energía está presente en todos de una forma u otra. Si no está en tu carta, lo experimentarás a través de otras personas o de los tránsitos planetarios. Es una fuerza que se manifiesta constantemente en la vida, recordándonos que la supervivencia requiere de nuestra propia energía, nuestra capacidad de desplegar y utilizar nuestro poder para garantizar que podamos vivir por nosotros mismos, sin depender de otros para hacerlo. El permanente riesgo de represalias al despliegue de poder. Esta línea no se refiere simplemente a utilizar el poder, sino al despliegue indiscriminado de poder. Hay una diferencia significativa: el poder no necesariamente tiene que ser ejercido a través de acciones directas contra otros, sino a través de la presencia misma, el simple hecho de mostrarlo. El matón no necesita hacerle daño a nadie, lo que necesita es infundir temor, mostrar que tiene la capacidad de controlar o intimidar. La puerta 34.1 es consciente de este poder. Sabe que está allí, latente, esperando para ser desplegado, y comprende que si no lo exhibe, le será más difícil mantenerse viva. Este es un aspecto crucial que todos debemos entender. En nuestra sociedad, muchas personas se ven debilitadas por el condicionamiento, especialmente cuando se les enseña a no expresar su poder. La verdadera individualidad está en ser capaz de sobrevivir por uno mismo, y para eso necesitamos tener el poder de tomar decisiones, de decir lo que realmente queremos y necesitamos. Pero, ¿cuántas personas luchan por reconocer su propio poder? ¿Cuántas son incapaces de ver que están rodeadas de personas o situaciones que no son buenas para ellas, y que no tienen el poder de defender su supervivencia, de poner límites y decir: no puedo seguir viviendo esta vida, no puedo sobrevivir con esta persona? Es un desafío tremendo para quienes no tienen la fuerza para expresar lo que necesitan para su bienestar. Muchas personas se encuentran atrapadas en trabajos que odian, pero no tienen la capacidad de decir: esto no es para mí, de negarse a continuar en un entorno que va en contra de su esencia. Esa falta de poder para cambiar y defenderse frente a las circunstancias es lo que mantiene a muchas personas en situaciones insostenibles, donde su supervivencia, emocional y física, se ve comprometida. La puerta 34 va hacia la 57. Se dirige hacia la creación del arquetipo para la supervivencia, hacia la esencia misma de lo que significa estar vivo como ser humano. El miedo que representa la puerta 57 es el miedo al mañana, el temor a las consecuencias, a lo que podría suceder en el futuro. Este miedo está vinculado a la incertidumbre que todos sentimos cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Es importante entender que la base fundamental del poder está en su despliegue. En el mundo animal,
este despliegue de poder funciona de manera primordial. La mayoría de las veces, no se llega al conflicto físico, simplemente, el poder es mostrado y eso es suficiente para garantizar la supervivencia. Es un juego de intimidación, demostrar lo que se tiene sin necesidad de recurrir a la violencia. Lo más común es que el otro retroceda, y con eso el conflicto se resuelve. Este es el comienzo del uso de la energía. No se trata de violencia ni de agresión, sino de utilizar el poder personal de manera estratégica, para sobrevivir por uno mismo, para afirmar la propia existencia. Es una afirmación de la individualidad, de saber que uno tiene el derecho y la capacidad de mantenerse firme, de mostrar su fuerza sin necesidad de dañar a otros. El despliegue del poder personal, entonces, es una manifestación de supervivencia y, al final, es un acto profundamente individual. La 34 y la 27 son las únicas puertas del centro sacral que señalan hacia una toma de conciencia funcional. A medida que exploramos las diferentes líneas de la 34, es importante entender que hay muchas variantes de cómo se manifiesta este poder. Cuando la 34 está conectada con la 20, siempre está desplegando su poder. Esta combinación está relacionada con una acción constante, un despliegue de energía para hacerse notar, para afirmar su presencia en el mundo. Es una energía que se siente en todo momento, en cada interacción, en cada movimiento que hacen. Por otro lado, cuando la 34 está conectada con la 10, el proceso es completamente diferente. Esta combinación tiene que ver con la potenciación de la identidad, con un proceso de afirmación personal. La energía de la 34 en este caso está más centrada en la individualidad, en encontrar el propio camino y reforzar lo que uno es a nivel interno, más que en la acción externa. Finalmente, cuando la 34 se conecta con la 57, entra en otro tipo de proceso completamente distinto. Aquí la energía está más vinculada con la intuición, con la toma de decisiones basadas en una percepción interna que guía la supervivencia, el instinto. Cada una de estas combinaciones trae consigo una manera única de usar el poder de la 34, adaptándose a las circunstancias y a los procesos internos de cada individuo. Estamos observando estas energías desde su base, pero la manera en que realmente funcionan en el cuerpo gráfico depende de la naturaleza del sistema de integración y de cómo opera en esa configuración específica. No se trata simplemente de lo que está en la puerta en sí misma, porque como mencioné antes, hay muchas características diferentes que entran en juego. La manera en que estas energías se manifiestan está profundamente influenciada por las conexiones y relaciones dentro del diseño global. Cuando la 34 está conectada con la 57, el poder se vuelve consciente. Un matón consciente tiene una energía completamente diferente al de uno inconsciente. La conciencia de lo que se necesita para sobrevivir, yo sé lo que se necesita para sobrevivir, cambia la dinámica de la energía. No es lo mismo que tener una necesidad ciega de sobrevivir, movido solo por el impulso sin entender de qué se trata el proceso. La conciencia le da un enfoque más claro, más dirigido. En este caso, el poder no solo es utilizado para la supervivencia, sino que se despliega con una comprensión más profunda de su propósito y de las circunstancias. Es crucial entender que la forma en que esta energía opera depende del diseño en sí mismo. La conciencia y el entendimiento del proceso de supervivencia hacen que el uso del poder sea mucho más estratégico, calculado y efectivo, en lugar de ser una reacción instintiva e incontrolada. La integración de estos aspectos es lo que da forma a la experiencia completa del individuo, no solo la activación de una puerta aislada. 34.2 Impulso. Al llegar a la segunda línea, la energía se proyecta hacia el exterior. A diferencia de la primera línea, que no es el matón obvio, sino más bien un poder oculto que solo se revela cuando se le provoca, la segunda línea exhibe una energía mucho más visible y afirmativa. Aquí la declaración es clara: tengo el poder para sobrevivir. En el contexto del Libro Negro, todo el tema gira en torno a la victoria. Sin embargo, esta victoria no es sobre ganar algo externo, sino sobre afirmarse en el mundo. Es una declaración de independencia: puedo hacerlo. Puedo sobrevivir. Puedo ser mi arquetipo. Puedo seguir mis convicciones. Puedo hacer lo que quiero hacer. En esta afirmación se incluyen todas las demás puertas mencionadas. Aquí se despliega el poder del impulso,
el motor interno que impulsa a superar obstáculos, a reafirmarse, a sostener la propia individualidad con fuerza y convicción. Impulso Marte en exaltación representa esa capacidad única de mantener la perspectiva cuando la victoria está cerca, de no dejarse llevar por la euforia del momento y actuar con estrategia. Sin embargo, Venus en detrimento revela el otro lado de esta energía, la tendencia a dejarse arrastrar por las emociones, perdiéndose en la emoción intensa del triunfo. Es como si el simple olor a victoria fuera suficiente para desestabilizar, para empujar hacia un uso excesivo del poder sin una base sólida. Este impulso proyectado hacia afuera es como un espectáculo. Quienes lo poseen parecen irradiar una fuerza inquebrantable, como si estuvieran envueltos en un aura de poder indestructible. Sin embargo, esa proyección puede ser engañosa, porque detrás de esa fachada de fortaleza, estas personas pueden ser profundamente inseguras. De hecho, si no sienten que la victoria está al alcance de sus manos, pueden desmoronarse rápidamente, perdiendo ese impulso que parecía mover montañas. El poder del impulso no solo es un motor para sobrevivir, sino también un desafío. Mi poder me da la capacidad de sobrevivir. Pero quiero usar más poder. Aquí radica el conflicto, el deseo constante de más, de ir más allá, puede llevar a un desgaste emocional y físico. Es vital que estas personas aprendan a equilibrar esa energía, a entender que no siempre es necesario usar todo su poder para demostrar su valía o garantizar su supervivencia. El verdadero reto está en comprender que la victoria no siempre depende de la fuerza bruta, sino de la estrategia, el equilibrio y la confianza interna. El poder que se intensifica cuando la victoria parece al alcance de la mano es un regalo, pero también puede convertirse en una trampa cuando la impaciencia lo limita. Este impulso es como un fuego que puede consumir todo a su paso si no se maneja con sabiduría. En el lado más sombrío de esta energía, la impaciencia se convierte en un obstáculo, frenando el crecimiento y desviando el propósito. La esencia de la segunda línea radica en un desconocimiento intrínseco, no siempre se es consciente del poder que se posee. Este desconocimiento genera una dinámica constante de acción y reacción, donde las consecuencias de las decisiones se enfrentan de manera directa. Es un aprendizaje forzado, porque en algún momento, esa energía que se proyecta hacia afuera inevitablemente será reconocida por otros. No hay lugar donde esconderse. Sobre esta dinámica, se suele decir algo peculiar: su ladrido es peor que su mordida. Es decir, proyecta una fuerza inmensa, pero no siempre actúa con la contundencia que parece prometer. Este poder aparente puede intimidar y alejar conflictos sin necesidad de llegar al enfrentamiento, pero también revela que la verdadera fuerza no reside en cuanto se ladra, sino en saber cuándo morder realmente. 34.3 Machismo. La tercera línea nos introduce en una nueva dimensión del poder, donde éste deja de ser algo implícito o proyectado y se transforma en una expresión visible y directa. Aquí el poder se pone en escena, se muestra con claridad, y lo que surge es una energía que podemos asociar con el machismo, entendido como una demostración externa de fuerza. A diferencia de la primera línea, que usa su poder únicamente cuando es necesario para sobrevivir, y de la segunda, que lo proyecta pero puede ser frágil en su interior, la tercera línea lleva el concepto de poder hacia el terreno de la acción tangible, incluso con el riesgo de cometer errores. La naturaleza de la tercera línea está profundamente conectada con el ensayo y error, lo que significa que está constantemente adaptándose y buscando formas de desplegar su fuerza de manera efectiva. Este proceso está lleno de tropiezos y momentos en los que el poder puede ser mal utilizado o incomprendido, pero precisamente es esa capacidad de equivocarse lo que le permite crecer y evolucionar. Además, esta línea tiene una conciencia incipiente de que no está sola en el mundo, de que existe algo más grande operando en conjunto con su energía. Esto marca el inicio de un proceso transpersonal, donde el individuo comienza a relacionarse con el poder no solo como algo propio, sino como parte de una dinámica más amplia y colectiva. El machismo, en este contexto, no es simplemente una actitud arrogante o agresiva, sino un intento de encontrar equilibrio entre la necesidad de exhibir poder y la capacidad de manejarlo con sabiduría.
Es una etapa necesaria en el desarrollo de la conciencia sobre cómo usar esa fuerza de manera responsable y efectiva. El despliegue indiscriminado del poder se convierte aquí en un tema central, y su energía puede ser tan intensa que puede parecer imparable. Saturno, en exaltación, refuerza esta dinámica, actuando como un motor implacable detrás del impulso de demostrar fuerza. En su expresión más desafiante, este despliegue puede tomar formas crudas y contundentes, donde el poder se utiliza sin filtros, a menudo respaldado por una necesidad visceral de supervivencia y validación. La tercera línea, al estar inmersa en el proceso de ensayo y error, dice, no puedo existir, no puedo sobrevivir, a menos que mi poder se exprese como una parte integral de quién soy y de cómo actúo en el mundo. Esto no es simplemente un capricho, sino una necesidad profundamente arraigada. En la vida diaria, estas personas buscan escenarios donde su capacidad de demostrar poder pueda garantizar su éxito, ya sea como profesionales, líderes o incluso en sus relaciones personales. Sin embargo, este despliegue de poder no siempre encuentra un equilibrio. A menudo, puede manifestarse de maneras problemáticas, desde la imposición en el ámbito laboral hasta dinámicas violentas en el hogar. En el peor de los casos, puede degenerar en maltrato hacia los seres queridos, ya que la energía de la tercera línea, al estar en constante aprendizaje, puede caer en errores repetitivos. Es crucial entender que esta línea tiene el potencial de convertirse en un camino de conciencia si el individuo logra aprender de sus tropiezos. Sin un proceso de reflexión, estas conductas impulsivas de poder se convierten en un patrón repetitivo, marcando todas las áreas de la vida con una necesidad compulsiva de imponerse para sentirse seguro. La clave está en transformar esos errores en oportunidades de crecimiento y en canalizar esa energía hacia un propósito más elevado y constructivo. Mercurio, cuando está en detrimento, aporta un enfoque más frío y calculador al despliegue del poder. Aquí, la persona no solo actúa, sino que también razona y planifica cómo usar su fuerza de manera estratégica para lograr sus objetivos. Sin embargo, este cálculo puede fácilmente desviarse hacia el fomento de la desinformación o la manipulación, donde la amenaza, aunque tal vez no sea real, se convierte en una herramienta intimidatoria para conseguir lo que necesita. El ejemplo es claro: te cortaré el cuello a menos que pagues tu factura. Quizás no haya intención de cumplir esa amenaza, pero su simple enunciación busca provocar miedo, forzando una respuesta inmediata. Este comportamiento nace de una urgencia muy humana, la supervivencia. Si la persona siente que no podrá comer o mantenerse si no recibe lo que demanda, recurre al único recurso que percibe como efectivo, su capacidad de desplegar poder de forma contundente. En este contexto, el despliegue del poder no está basado en la violencia física, sino en el impacto psicológico. Es un grito desesperado de hazlo porque lo necesito, aunque el método sea todo menos amable o considerado. Esto refleja una carencia de recursos internos para abordar las situaciones de otra manera, dejando al individuo atrapado en la necesidad de imponer su voluntad a través del miedo, más que de la persuasión o el entendimiento. Este comportamiento, si no se redirige o se lleva a la reflexión, puede generar dinámicas destructivas tanto para quien lo practica como para quienes lo rodean. La verdadera clave está en comprender que el poder no necesita ser una amenaza para ser efectivo. Puede ser una fuerza que inspire cooperación y respeto cuando se utiliza con sabiduría y desde un lugar de seguridad interior. Es tentador leer esta descripción y pensar, esto es algo terrible. Pero no se trata de juzgarlo, sino de entenderlo en su contexto. En realidad, hay roles en la vida que necesitan precisamente este tipo de despliegue de poder para cumplir su propósito. Es parte de la esencia de ser humano. La vida no es un camino de perfección inmaculada, es un campo donde la competencia está siempre presente, donde cada quien lucha por sobrevivir y prosperar en diferentes niveles. Cuando llega el momento de la verdad, ese instante crucial donde todo está en juego, más vale estar preparado. No se trata de vivir en un estado constante de confrontación, pero sí de reconocer que hay situaciones y roles que demandan la capacidad de manifestar ese poder.
Es como un fuego interno que, si se domina, se convierte en una herramienta poderosa para avanzar y defender lo que es esencial para la propia existencia. El mundo en el que vivimos está lleno de competiciones, desde las más sutiles hasta las más evidentes, y no se puede ignorar que el poder es una fuerza que, bien canalizada, puede marcar la diferencia. Sin embargo, esto no significa que su despliegue deba ser indiscriminado. Más bien, este proceso de ensayo y error es una forma de aprendizaje que nos lleva hacia una comprensión más madura y consciente de cómo usar esa energía. El verdadero crecimiento ocurre cuando avanzamos por estas etapas y llegamos a la sabiduría que reside en la sexta línea, esa resonancia que nos permite reconocer el verdadero propósito del poder, no como un medio para dominar, sino como una herramienta para el sentido común, la cooperación y la supervivencia en equilibrio con los demás y con nosotros mismos. Este proceso es parte de la naturaleza humana, un viaje hacia el entendimiento de cómo integrar el poder con la conciencia. 34.4 Triunfo. Cuando se alcanza el trigrama superior, ya no queda ni un atisbo de duda, el poder está presente, y quienes lo poseen son plenamente conscientes de ello. Han cruzado un umbral donde el poder deja de ser una posibilidad latente y se convierte en una fuerza que necesita ser manifestada hacia el exterior, proyectada a través del canal. En este caso, hablamos de tres canales que actúan como caminos para esa energía desbordante. La manifestación de este poder no es discreta, es directa, evidente y, en muchos casos, imponente. Esta línea recibe el nombre de triunfo, y no es un término escogido al azar. Aquí, el triunfo no se refiere simplemente a ganar algo externo o derrotar a un oponente. Es un triunfo interno, una victoria sobre las circunstancias que intentan limitar la esencia de uno mismo. Es el momento en que una persona declara su independencia energética, reclamando su espacio y su derecho a sobrevivir a partir de su propio poder, sin interferencias externas ni condicionamientos que intenten desviarles de su camino. En este contexto, victoria se traduce como la libertad de ser uno mismo, sin la influencia de fuerzas externas que intenten moldear, frenar o domesticar ese poder personal. Es un triunfo que tiene más que ver con la autosuficiencia y la autenticidad que con la dominación. Es el grito silencioso de una persona que dice, soy responsable de mi supervivencia y me permito ejercer mi poder de manera que me asegure de que permanezco fiel a mí mismo. El uso del poder en esta línea puede parecer indiscriminado, pero no es porque se aplique de manera caótica o sin propósito, sino porque su finalidad es proteger ese espacio personal e intransferible donde uno puede existir en su forma más pura, sin ceder a presiones externas. Es un llamado a permanecer firme, a no dejarse moldear por las expectativas ajenas y a mantener la responsabilidad de la propia supervivencia como un acto sagrado. Aquí, el triunfo es la libertad de ser genuinamente uno mismo. En el Libro Blanco se describe la esencia de esta línea con una claridad fascinante, la confianza inherente para usar el poder sutilmente. Estas personas tienen un vínculo muy particular con su poder, no sienten la necesidad de estarlo mostrando constantemente, pero lo tienen siempre ahí, latente, como un tigre al acecho. Lo interesante de este perfil es que están profundamente enfocadas en su propia autonomía. Si no interfieres en su camino, pueden parecer incluso encantadoras, de trato fácil y sumamente agradables. Pero si te atreves a cruzarte en su trayectoria, la historia cambia drásticamente. Entonces surge esa faceta imponente, y no dudarán en exhibir su poder de forma contundente, dejando claro que no están dispuestas a ceder su espacio ni a comprometer su autenticidad. Con el tiempo, estas personas suelen desarrollar una confianza interna más sólida. A medida que envejecen, perfeccionan el arte de manejar su poder con delicadeza. Son como maestros del equilibrio energético, no se desgastan en conflictos innecesarios ni en demostraciones superficiales de fuerza. En cambio, se convierten en individuos que saben cómo reservar su energía para los momentos realmente importantes, desplegando su poder solo cuando es absolutamente necesario. Su sutileza es un arma poderosa, ya que pueden navegar por la vida con una habilidad casi camaleónica para mantener su autoridad sin incomodar a los demás. Entienden que el verdadero poder no necesita ser ruidoso ni ostentoso. Es algo que simplemente está ahí, esperando el momento adecuado para ser utilizado de forma estratégica y eficiente.
Estas personas nos enseñan que el poder, manejado con sabiduría, no solo asegura la supervivencia, sino que también abre las puertas a una existencia más armoniosa y plena, donde la fuerza se convierte en una herramienta de equilibrio, no de imposición. Cuando la confianza inherente al manejo del poder se fractura, suele ser un reflejo de experiencias tempranas donde hubo interferencias significativas, muchas veces desde la infancia. En esos momentos, el poder que podría haberse desplegado de manera sutil y controlada se transforma en una fuerza desbordada, y lo que antes era una confianza equilibrada se convierte en una lucha constante por reclamar esa victoria que sienten merecer por derecho. Es aquí donde la línea 4 puede tomar un giro más oscuro. En los casos de detrimento, esta energía puede manifestarse como abuso de poder. Es como si, al sentirse constantemente bloqueadas o limitadas por la interferencia de otros, estas personas optaran por empujar aún más fuerte, buscando imponerse de manera contundente para garantizar su supervivencia y su autonomía. Esta puerta tiene el potencial de generar dinámicas conflictivas y, en su peor expresión, puede dar lugar a episodios de violencia. No se trata de que estas personas nazcan violentas, sino de que la acumulación de frustraciones, condicionamientos y bloqueos en su camino puede llevarlas a reaccionar con fuerza desmedida. El problema radica en que, cuando estas personas sienten que no tienen otra opción para avanzar, el despliegue de su poder se convierte en algo casi compulsivo. Es como si estuvieran empujadas al límite, tratando de recuperar ese control que sienten que han perdido. Esta situación no solo afecta a quienes las rodean, sino que también puede hacer que ellas mismas se sientan atrapadas en un ciclo de conflicto y resistencia. Entender esta dinámica es clave para trabajar con la energía de la puerta 34.4. Es un recordatorio de que el verdadero poder no necesita imponerse ni aplastar a otros para ser efectivo. Pero para llegar a esa sabiduría, estas personas necesitan sanar las heridas de su pasado, encontrar su centro y aprender a confiar nuevamente en su capacidad de triunfar sin necesidad de recurrir al abuso o al exceso. El desenfrenado y a menudo impune uso del poder es una de las formas más claras de gratificación del ego. Las personas que caen en esta trampa sienten una satisfacción momentánea al ejercer su poder sin restricciones, pero esta gratificación externa oculta una gran falta de confianza en su interior. Este tipo de comportamiento puede llevar al abuso, ya que la necesidad de probar constantemente su poder se convierte en un mecanismo para llenar vacíos internos, creando un ciclo de dependencia del control y la dominación. Es importante comprender que este patrón de abuso no se desarrolla de la nada, tiene raíces profundas en la inseguridad y en la falta de autoaceptación. La verdadera fuerza no proviene del uso brutal o insensible del poder, sino de la confianza interior que permite un uso sutil y equilibrado de esa energía. La falta de confianza, que puede surgir desde una edad temprana, puede hacer que las personas recurran a la violencia o a la manipulación para sentir que tienen el control y la capacidad de influir en su entorno. Este fenómeno es especialmente relevante en los niños, sobre todo en aquellos nacidos bajo la influencia de ciertos tránsitos planetarios, como el de Plutón. Hoy en día, muchas generaciones de niños están llegando al mundo con estas energías activas. Y estos niños, en su futuro, cargarán con estos patrones de poder, especialmente si no se les enseña a canalizar esta energía de manera saludable. Es crucial que, si tienes un niño que manifiesta la energía de la cuarta línea en su diseño, fomente su confianza desde el inicio. El proceso de aprendizaje de un niño está directamente ligado a la libertad para expresar su individualidad. Si se les niega esta libertad, es probable que enfrenten serias dificultades en su vida. Un niño que no tiene la confianza necesaria para ser el mismo y tomar decisiones independientes, crecerá con sentimientos de inseguridad y, a medida que avance hacia la adultez, esos vacíos podrían manifestarse en comportamientos abusivos o en una relación poco saludable con el poder. Por tanto, es esencial apoyar a los niños en su proceso de autoafirmación y confianza. Cuando se les permite explorar y comprender su propia fuerza, sin que esto se vea distorsionado por la falta de apoyo, pueden desarrollarse de manera más equilibrada y saludable, aprendiendo a utilizar su poder de forma consciente y responsable. Este abuso de poder,
que se refleja a menudo en la figura del padre, puede actuar como un espejo distorsionado para los niños. El padre que dice, no, no lo haremos a tu manera, y luego recurre a la violencia física, está enseñando al niño, de manera consciente o inconsciente, que el poder solo se puede imponer mediante la fuerza. El niño, al ser testigo de este comportamiento, internaliza este modelo y aprende que para sobrevivir o para ser escuchado, debe recurrir a la misma dinámica. Este tipo de interacción no solo afecta la relación entre padre e hijo, sino que también influye profundamente en el desarrollo emocional y psicológico del niño. Es fundamental comprender que este tipo de dinámicas no son aisladas, sino que ocurren constantemente en el mundo. Cada día, miles de niños están expuestos a estas influencias, a menudo sin que se les ofrezca una alternativa o un modelo de comportamiento más sano. Estos tránsitos a largo plazo y los patrones que surgen durante la infancia tienen un impacto duradero en la manera en que los niños se relacionan con el poder, la autoridad y, en última instancia, consigo mismos. Este conocimiento sobre cómo las configuraciones astrológicas, como el tránsito de Plutón en la puerta 34, pueden influir en la vida de los niños, es clave para su crianza y desarrollo. Los niños nacidos con este tipo de configuración tienen un gran poder interno, una energía potencialmente transformadora, pero esta potencia solo puede ser aprovechada si no están atrapados por un condicionamiento negativo que los haga sentir que el poder solo es legítimo cuando se impone sobre los demás. En lugar de eso, necesitan crecer en un ambiente que les permita reconocer y respetar su poder interno, sin que esto se vea distorsionado por la violencia, el abuso o la manipulación. La buena noticia es que esta generación de niños tiene la capacidad de superar este ciclo si se les apoya adecuadamente. Si crecen en un entorno donde se valida su voz y se les enseña a usar su poder de manera consciente, pueden convertirse en adultos equilibrados, capaces de utilizar su influencia de manera positiva y responsable. Es fundamental, entonces, que aquellos que tienen a su cargo la crianza de estos niños estén conscientes de su poder y de la importancia de guiarlos con amor, respeto y comprensión, para que puedan romper con los patrones de abuso y formar una nueva generación más consciente de sí misma y de su entorno. La línea 34 en su quinta expresión, llamada aniquilación, nos lleva al poder visto desde una perspectiva universal, como algo que elimina toda resistencia. Este término, aunque puede sonar intimidante, tiene un trasfondo más profundo relacionado con la manera en que el poder se proyecta y se percibe en quienes tienen esta configuración. La quinta línea tiene un impacto muy particular en la interacción con los demás, ya que el mundo suele proyectar en estas personas una imagen de autoridad, fuerza y capacidad para imponerse. Estas proyecciones hacen que, en muchas ocasiones, quienes tienen la línea 34.5 no enfrenten interferencias directas. La gente, al asumir que poseen un poder tan abrumador, opta por no confrontarlos, como si intuyeran que cualquier resistencia sería inútil. Sin embargo, esta percepción no siempre se alinea con la realidad. Al igual que en el caso de la segunda línea, algunos de estos individuos pueden ser tigres de papel, figuras que aparentan un gran poder exterior, pero que en realidad no siempre tienen la capacidad o la voluntad de usarlo. Un ejemplo claro de este fenómeno lo vemos en cómo opera esta energía en la infancia y adolescencia. Un niño con esta línea puede pasar completamente desapercibido por los agresores típicos del ambiente escolar, no porque muestre activamente su poder, sino porque proyecta una energía que desalienta a otros de siquiera intentar meterse con él. Esta proyección de poder es automática y no requiere de grandes despliegues ni actos de intimidación. Simplemente está ahí, latente, moldeando cómo los demás perciben y se relacionan con esta persona. Pero, como siempre ocurre con las proyecciones, hay una ambigüedad subyacente. Las personas que interactúan con alguien que tiene la 34.5 no pueden estar completamente seguras de si el poder que perciben es real o imaginado. Esto genera una mezcla de respeto y temor que puede proteger a estas personas de conflictos externos, pero también puede aislarlas, ya que otros podrían percibirlas como inaccesibles o demasiado poderosas para relacionarse con ellas de manera cercana. El concepto de aniquilación en este contexto no tiene que ver necesariamente con violencia o destrucción literal, sino con la capacidad de neutralizar cualquier oposición, incluso sin necesidad de actuar directamente. Es la fuerza del poder proyectado,
una energía que se siente tan abrumadora que disuade cualquier desafío antes de que siquiera pueda materializarse. Este poder puede ser tanto una bendición como un desafío, dependiendo de cómo se maneje y de las dinámicas de las relaciones que rodean a estas personas. La quinta línea de la puerta 34 refleja un enfoque interesante hacia el poder, una resistencia natural a desplegarlo salvo cuando es absolutamente necesario. Estas personas no sienten la necesidad de demostrar su fuerza constantemente, porque su energía ya proyecta una sensación de poder hacia los demás. En muchos casos, esto les permite mantenerse en un estado de quietud, evitando conflictos y conservando su energía para situaciones que realmente lo requieran. Sin embargo, cuando llega el momento en que deben usar ese poder, el impacto suele ser enorme. Una vez que lo despliegan, su reputación de fuerza y capacidad se magnifica exponencialmente. Este fenómeno crea un efecto acumulativo, en el que cada acto de poder reafirma y amplifica la percepción que los demás tienen de ellos. La gente comienza a verlos como figuras casi inquebrantables, alguien a quien no se debe subestimar ni provocar. Pero hay un matiz importante en esta dinámica, el riesgo del fracaso. Si en algún momento, al desplegar su poder, no logran los resultados esperados, su reputación puede desmoronarse rápidamente. Es como si el aura de autoridad que los rodea se rompiera, dejando al descubierto una vulnerabilidad que hasta entonces estaba oculta. En este sentido, el poder proyectado por la quinta línea es tanto un recurso como una responsabilidad, y manejarlo con sabiduría es crucial para mantener ese delicado equilibrio. Esto también resalta una enseñanza fundamental: el verdadero poder no necesita ser desplegado constantemente para ser efectivo. A veces, simplemente saber que está ahí, disponible para cuando sea necesario, es suficiente para mantener la armonía y el respeto en las interacciones. Sin embargo, la clave está en actuar con precisión y en el momento adecuado, porque un uso innecesario o fallido puede tener consecuencias significativas, no solo para la reputación, sino también para la propia confianza. La quinta línea de la puerta 34 enfrenta una paradoja incómoda, aunque proyecta una fuerza y poder imponentes, quienes poseen esta configuración sienten una constante necesidad de reafirmarlo. Es como si llevaran consigo un peso invisible, un estado de alerta permanente que les obliga a estar siempre atentos a posibles amenazas o interferencias que puedan desafiar su autoridad o control. Esta incomodidad se traduce en una lucha interna, una tensión entre la percepción externa de poder absoluto y la inseguridad interna de perderlo en cualquier momento. Este fenómeno puede observarse claramente en figuras históricas y actuales que detentan grandes posiciones de autoridad, como los dictadores. Desde afuera, parecen intocables, figuras envueltas en una capa de invulnerabilidad. Pero por dentro, son profundamente conscientes de la fragilidad de su situación. Saben que, en cualquier momento, puede surgir una fuerza oculta que desestabilice su dominio. Esta amenaza constante genera una especie de paranoia, una necesidad insaciable de vigilancia y control para mantenerse en la cima. La paradoja es agotadora. Cuanto más intentan protegerse y asegurarse de que nadie interfiera con su poder, más energía invierten en controlar cada aspecto de su entorno y a las personas que lo rodean. Este estado perpetuo de alerta y control puede desgastarles profundamente. Es como si el poder, en lugar de ser una herramienta liberadora, se convirtiera en una carga que exige atención constante. Además, esta dinámica también refleja un patrón universal en el manejo del poder. Cuanto más se intenta aferrarse a él, más parece escapar entre los dedos, como si fuera un río que fluye sin detenerse. Aquí radica la verdadera lección para las personas con esta línea: aprender a confiar más en su presencia natural y menos en la necesidad de controlar activamente. Al final, el verdadero poder no está en el esfuerzo constante por mantenerlo, sino en la capacidad de permitir que fluya sin miedo al cambio o la interferencia. La línea 6 de la puerta 34, conocida como sentido común, marca el cierre de un ciclo de aprendizaje. Aquí se alcanza una comprensión profunda de la dinámica del poder y su propósito más elevado. Al igual que en otras sextas líneas, como la sabiduría en la 20.6 o el modelo de rol en la 16, esta posición trasciende el mero uso instintivo o reactivo de la energía.
Representa una perspectiva madura, un punto de vista elevado que observa todo el sistema y reconoce que hay más en la vida que simplemente desplegar poder sin límites. El sentido común en este contexto es una sabiduría práctica, la capacidad de saber cuándo es suficiente. Es la habilidad de reconocer que no siempre se necesita usar toda la fuerza para enfrentarse a un obstáculo. Si alguien se interpone en tu camino y decides ejercer tu poder para apartarlo, es posible que esa persona no se detenga, puede regresar una y otra vez, resistiendo tus intentos de imponerte. Aquí surge una pregunta clave: ¿cuánto más debo insistir? ¿Cuánto esfuerzo es realmente necesario para mantener mi posición? Esta línea nos recuerda que el poder no se trata solo de fuerza bruta ni de eliminar a quienes interfieren en nuestro camino. Es una lección sobre la moderación y el equilibrio. Es como morder un trozo de comida demasiado grande, el sentido común nos dice que debemos escupir parte para no ahogarnos. Lo mismo aplica al uso del poder: a veces, soltar es más efectivo que insistir en dominar. La Tierra en exaltación en esta línea subraya esta cualidad de equilibrio práctico. Las personas que llegan a este nivel de conciencia entienden que mantener su poder no significa desgastarse en conflictos interminables. Se trata de elegir las batallas sabiamente y reconocer cuándo es mejor retroceder, soltar o encontrar otra forma de avanzar. Es una integración de sabiduría, experiencia y perspectiva que permite usar el poder de manera consciente y responsable. Esta comprensión no surge de la nada. La sexta línea ha observado todo el proceso del circuito de individualidad, desde el impulso inicial hasta los errores y aprendizajes en el despliegue del poder. Por eso, quienes viven esta configuración suelen desarrollar una claridad única sobre cómo actuar en el mundo, asegurándose de que su energía esté alineada con un propósito más grande y significativo. La sexta línea de la puerta 34, con su lema de sentido común, representa un cambio fundamental en la percepción del poder. Aquí, se alcanza un punto donde las personas empiezan a cuestionar profundamente el propósito de su fuerza y su relación con el entorno. Es una línea que simboliza la sabiduría de saber cuándo detenerse, de entender que la energía no puede ser utilizada indiscriminadamente y que, a veces, lo más sabio es retirarse. La restricción en el despliegue del poder se da cuando estas personas reconocen que no tienen la fuerza necesaria para seguir manteniéndolo. Es un momento de gran claridad, donde surge la pregunta: ¿por qué seguir luchando de esta manera? ¿Es realmente necesario seguir lidiando con todo esto? Con frecuencia, quienes viven esta configuración optan por retirarse, apartándose de la lucha constante. Retrotraen su energía, toman distancia y afirman: esto ya es suficiente. No quiero seguir funcionando así. No quiero sobrevivir a expensas de mi poder o de su impacto en los demás. Hay algo más profundo y significativo, que no tiene nada que ver con esta dinámica. Este retiro no es una señal de debilidad, sino de una comprensión superior. Es el reconocimiento de que la vida no se reduce a la lucha por la supervivencia o al constante despliegue de poder para imponerse. Es una invitación a trascender, a conectar con algo más elevado y a dejar atrás las dinámicas que nos atan a lo puramente instintivo. Es aquí donde la resonancia entre la sexta línea y la tercera se vuelve crucial. La tercera línea, con su naturaleza de ensayo y error, abre el camino para que la sexta observe, aprenda y refine. De este vínculo surge lo que muchos llaman el comienzo del idealismo, esa chispa de comprensión de que los humanos somos algo más que animales que luchan por sobrevivir. Hay un propósito más grande, una conexión con lo divino, con lo creativo, con lo trascendente, que nos impulsa a buscar algo más allá de nuestras necesidades básicas. Esta sexta línea nos recuerda que, aunque el poder es una herramienta esencial para la vida, no debe ser nuestro único enfoque. En lugar de quedar atrapados en la supervivencia, podemos utilizar nuestra energía para explorar nuevas dimensiones de existencia, más alineadas con nuestra esencia individual y con el propósito colectivo. Es una invitación a elevarnos y agradecer que existe esta perspectiva que nos lleva a cuestionar, a buscar y a encontrar algo más significativo que simplemente sobrevivir. La sexta línea de la puerta 34 también nos habla de los peligros de la falta de restricciones en el uso del poder.
Cuando estas personas se ven atrapadas en un despliegue constante de su energía, el costo interno es alto. El uso incesante del poder, especialmente en dinámicas de confrontación con los demás, las lleva al agotamiento emocional y físico. Terminan derrumbándose, cayendo en estados profundos de depresión. No porque no valoren el poder, sino porque perciben que no puede ser usado de esta manera todo el tiempo. Intuyen que debe haber otra forma, más alineada y saludable, de expresar su fuerza vital. Para estas personas, el poder es indiscutiblemente esencial, pero sienten que su uso contra otros, en un enfrentamiento continuo, no es el camino. Este dilema interno las lleva a buscar alternativas, a explorar cómo podrían canalizar esa energía de manera que sirva a un propósito mayor, algo que trascienda la lucha y el conflicto. Aquí es donde entra el concepto del modelo de rol, un ejemplo que inspire y guíe. La sexta línea anhela encontrar una manera de utilizar su poder de forma constructiva, una forma que no solo esté presente como fuerza bruta, sino que también simbolice algo más profundo y significativo. En esta exploración surge la conexión con la puerta 9, específicamente con la línea 1, también ubicada en el centro sacral. Esta conexión nos recuerda que todo en este circuito está intrínsecamente vinculado. El poder necesita dirección, enfoque y propósito, elementos que la puerta 9 aporta con su energía de detalle y precisión. A medida que avanzamos en la comprensión de este diseño, veremos cómo estas puertas y líneas trabajan juntas, creando un sistema interrelacionado que nos enseña sobre los diferentes matices de la energía humana. Este viaje, desde el uso incontrolado del poder hacia una expresión más consciente y equilibrada, es fundamental para quienes poseen esta configuración. Es un llamado a reconocer que la fuerza no reside solo en el despliegue, sino en la capacidad de moderar, enfocar y utilizar esa energía de manera que beneficie tanto a uno mismo como al colectivo. Es una invitación a encontrar una nueva forma de relacionarse con el poder, que no lo desgaste, sino que lo sostenga en el tiempo y lo eleve a un nivel superior de expresión. Si te ha gustado esta información, no dudes en compartir tus pensamientos, preguntas o experiencias en los comentarios. Tu voz es importante y queremos que formes parte de esta comunidad. Así que, si te apasiona el crecimiento personal y la autocomprensión, estás en el lugar correcto. No olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos vídeos. Vamos a crecer juntos y a explorar todo lo que el diseño humano tiene para ofrecer.